queridos apreciados académicos de la Academia de Historia de la Ingeniería y de las Obras Públicas. Para mí es una gran satisfacción poder iniciar esta primera sesión ordinaria. Es la número 165 de nuestro desarrollo de conferencias. Es una gran satisfacción, primero, por estar aquí reunido nuevamente con ustedes, darles un saludo de Pascua de Resurrección a todos. Esperamos muy pronto salir aquí en Colombia y en Bogotá de esta pandemia, que todos ya estemos debidamente vacunados y podamos salir sin necesidad de utilizar tapabocas, a disfrutar de nuestra ciudad y nuestro país, que tenemos este país maravilloso. En esta primera sesión ya veremos, nos va a haber una gran conferencia, podremos participar en ella como en todas ellas, y quería aprovechar, antes de darle la palabra para el siguiente punto, agradecer a todos quienes han sido muy amables de comenzar a pagar sus cuotas. Hemos iniciado este proceso poniendo un poco de orden administrativo, y lo primero que hicimos, ya saliendo de la pandemia, fue enviarles una respetable comunicación solicitándoles pagar las cuotas atrasadas de estos últimos 3 años, en los 2 anteriores y el presente. Agradecemos porque hemos tenido una gran respuesta. Muchísimos de ustedes ya nos han enviado sus debidas consignaciones. Eso es todo por ahora. Buenas tardes para todos. Para mí es realmente un gusto enorme presentarles a Marcelo Riveros, profesor de la Universidad Nacional, con quien hemos trabajado bastante los últimos años, particularmente con motivo de ciertas conmemoraciones con respecto al gran ingeniero Julio Garavito Armero. Realmente desde el 2015, repito, con Marcelo hemos participado en varios comités que en primera instancia celebraban el sesquicentenario del natalicio de Garavito, y luego íbamos a celebrar el centenario de su muerte cuando llegó la pandemia. ¿Quién es Marcelo Riveros? Pues ese abrebocas es para decirles que es un ingeniero que ha estado muy interesado en la historia de la ingeniería y de la educación en nuestro país, egresado de la Universidad Nacional como ingeniero químico, y luego hizo un máster en el Imperial College of Science and Technology en la London University, donde le dan además una distinción que es la distinción de pertenecer justamente como egresado a esa importante institución. Se vincula muy pronto, desde recién graduado, con la Facultad de Ingeniería de la Nacional, en la cual permanece activo hasta que se pensiona en el año 2019. Marcelo ha tenido muchos reconocimientos en la Universidad Nacional. Él tuvo un reconocimiento como docente excepcional, obtuvo la medalla al mérito universitario por su destacada desempeño académico, y además el de profesor emérito. En la universidad no era necesario jubilarse para que le dieran a un profesor esa distinción. Eso ya se reguló, pero a Marcelo se lo dieron desde antes de pensionarse, de manera que ahora él es profesor emérito pensionado, insisto, y también por el lado de la ingeniería química también ha recibido varias distinciones, como la Medalla Nacional al Mérito Académico en el 1991, y la Medalla Nacional al Mérito Gremial en 2005. Últimamente se ha dedicado mucho en apoyar justamente a esa asociación de ingenieros químicos, liderando muchos procesos importantes para ellos. Tiene varias publicaciones, yo no me voy a
a detener mucho en eso, porque pues la idea es hacer una presentación muy general y ha sido miembro del grupo de Historia y Filosofía de la Ciencia en la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y participó activamente en el grupo que dirigió Alberto Mayor para hacer la historia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional. De manera que, pues repito, muy complacida de que Marcelo nos hable hoy sobre el premio Ponce de León y que, pues, si esta academia lo acepta como miembro correspondiente, pues será un honor compartir con él todas nuestras historias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Después de tanto tiempo de andar dedicado a la docencia, pensé que no me iba a dar un pánico escénico, pero sí le da un poquito de pánico escénico en una actividad tan grata, tan amable, tan esperada como esta, que me permitan compartirles un trabajo que arranqué hace muchos años sin saber que algún día lo iba a poner en blanco y negro e iba a tener esta hermosa oportunidad. En primer lugar, a la academia, a la que hace mucho tiempo conozco, a la que fui por primera vez hace muchos años a un almuerzo que me invitó el difunto Alberto Mayor Mora, una persona a quien quisiera dedicarle particularmente hoy esta exposición, porque aunque él no influyó mucho en mí en cuanto a este tema del Ponce de León, lo conversamos algunas veces, pero sí me ayudó, me inspiró, me aguijoneó en cuanto al tema del interés por la historia, con un trabajo de grado que él dirigió y yo codirigí en el año 97 sobre la historia de la ingeniería química en Colombia. Por ahí, digamos, ya acentué yo mi gusto por los temas de historia y de la ingeniería química. Luego vino el Sabio Calda, luego vino Garavito y una cantidad de cosas más que pues no es del caso comentar, pero sí repito con un recuerdo muy grato del maestro, de este humilde historiador empírico aficionado, Alberto Mayor Mora. Le agradezco mucho a él. Me encanta, no sabía que estaba en el orden del día, me da mucha emoción ver en pantalla a Carlitos Rodado Noriega, con quien alguna vez compartimos algunas reuniones y algunos trabajos con ACOFI, en una reunión en el Club de Ingenieros, me acuerdo muy bien, con Gonzalo Jiménez, Eduardo Silva, que en paz descanse, y allí estaba Carlos Rodado, una persona pues supremamente conocida, sobra en comentarios. Hacía tiempo no lo veía, pero siempre he sabido de la vida de nuestro querido colega Carlos. Si no me funciona mal la memoria, egresado de la Nacional en el año 1966. Y igualmente debo sentirme muy contento con la presencia del colega ingeniero químico Rodolfo Segovia Salas, una persona también supremamente conocida en el mundo de la historia en Colombia, por todo lo que él, desde la ingeniería química por un lado, y por otro lado desde la historia y otros temas, ha sido un gran hacedor, digamos, de memoria de este país colombiano, que a veces no tiene memoria y a veces hay que tratar de escribirla. Igualmente a todos los presentes, a Jaime en particular, con quien hemos últimamente compartido muchísimo en una tertulia ética en la Sociedad Colombiana de Ingeniería hace ya más de un año. Entonces, igualmente, pues para Jaime un saludo muy especial. A Santiago, lamento que no haya llegado, a Álvaro Pachón, Inesita, en fin, todas las personas que más o menos las conozco, a varias de ellas, y al profesor William Castro García de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, con quien compartimos el año pasado una serie de actividades por los 160 años de la facultad, y quien es el coordinador de una actividad muy importante y muy interesante que hoy va a tener reunión a las 6 de la tarde, valga la cuña, que se llama el Jueves del Egresado, y que hoy es sobre la línea del metro, donde William Castro invitó, creo que al subgerente o algo así, un chino o un coreano, no sé ya William,
lo podrá de repente compartir en el chat, pero será seguramente una reunión muy interesante sobre la línea del metro, contada directamente por los propios encargados del proyecto. Igualmente, un saludo muy especial a la ingeniera Vanessa Velandia, quien lamentablemente no nos puede acompañar porque a última hora tuvo un percance de salud inesperado. Hace menos de una hora, lamentablemente me avisó que se sentía muy mal de salud y le dije tranquila que yo busco un plan B. Ella me iba a ayudar con la pantalla, con la presentación. Ella fue la persona que de alguna manera me sugirió cuando conoció el texto del artículo bastante largo, 31 páginas, que no lo voy a leer, no se preocupen. Y entonces ella me dijo, sería de repente más grato, ingeniero Marcelo, que si se podía armar una línea de tiempo. Y con una línea de tiempo un poco más amena, podemos ir desde el comienzo hasta el final de la historia. Y le dije, bueno, yo nunca había estado en ese estilo, pero me suena y le agradezco. Y entonces, entre la ingeniera Vanessa, a quien nombro de primera porque fue como la que más me ayudó, y este humilde servidor, en varias reuniones virtuales, armamos lo que van a ver ahora. Pero sin embargo, siempre uno tiene su plan B, y qué mejor plan B para mí que mi hija, quien Clarita conoce muy bien, mi hija Sandra Riveros, que también es ingeniera química de la Universidad Nacional, fue mi apoyo durante los proyectos de la Cátedra Garavito, de Huellas que Inspiran en la Universidad Nacional, y entonces ella ya sabía que yo me iba a presentar hoy, estaba invitada, pero le pedí el favor de que me hiciera la presentación de la línea de tiempo sobre la cual yo voy a intentar hacer esta presentación. Entonces, ahora sí, después de todos estos preámbulos, estos agradecimientos obviamente a mi hija por su participación, si de repente se me sale un mamita en vez de un ingeniero mamita, pues la ingeniera mamita es mi hija, pues ya la costumbre de llamarla de esa manera. Entonces, vamos a arrancar con la presentación. Ella va a hacer las primeras proyecciones, pero antes de que ella la coloque, varios comentarios para los asistentes. Como el tema es denso, yo me apasioné por el tema precisamente cuando supe lo del premio, de la dificultad de obtenerlo por los requisitos tan fuertes que tiene. Y yo comencé a hacerme una cantidad de preguntas y sin darme cuenta me fui metiendo tanto en el tema que me convertí casi que el responsable del tema en la facultad. Y aún ya de pensionado yo sigo pendiente de los Ponces de León todo el tiempo. Soy la conexión entre la Sociedad Colombiana de Ingenieros y la Facultad de Ingeniería para conocer los métodos, los procedimientos, el proyecto de resolución para postular el candidato. Luego me comunico con la sociedad, hablo con el presidente, con su secretaria Estela Garzón últimamente, y ahí vamos coordinando todo lo que tiene que ver con el premio. El día de la sesión solemne en mayo normalmente estoy allá, se llevan las fotos porque es un egresado de la Nacional Bogotá, y entonces todo eso me fue encarretando y me fue llevando a meterme de fondo al tema. De fondo es que en plena pandemia pedí permiso 2 veces a Germán Pardo y me dio el permiso y me metí allá en la biblioteca de la carrera cuarta 1041. Un día la abrieron casi que solamente para que yo fuera y me metiera toda una mañana entre anales de ingeniería y actas y documentos precisamente para poder tener parte de la información que me dio pie para contar esto. No es tanto que yo vaya a hablar de los 60 y pico Ponces de León. Sí vamos a ver el listado en algún momento, pero el objetivo de la reunión, de la conferencia, no es quiénes han sido los 67 premios Ponces de León, lo vamos a ver ahora en la lista, sino yo quiero compartirles todas las vicisitudes que tuvo el premio desde que nació, cuando murió Ponce de León, ya vamos a entrar en materia, y qué pasó sobre todo en las primeras décadas hasta más o menos en 1930-35, en que, digamos, colegas asistentes, se normalizó relativamente la entrega del premio. Pero esos primeros años fueron absolutamente increíbles. Los voy a tratar de compartir con ustedes, con documentos, con fechas, donde inclusive yo tengo en el artículo original que reposa en la Junta Directiva, varios comentarios propios míos donde yo he encontrado
digamos, discrepancias de información entre canales oficiales de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y los anales de ingeniería y las actas de la facultad. En algún momento, como que los dos confluyeron, pero hubo muchas cosas previas que no tengo yo la explicación, digamos, de la discrepancia documental, lo cual, por supuesto, no le quita, ni es el objetivo de esta charla. Por esto se llama sello de distinción. Esos pequeños detalles anecdóticos, que yo no los quiero ni siquiera llamar negativos, no van a ser el centro ni el núcleo de la charla. No es para eso, hay que contarlo. Pero lo importante es el prestigio. Ser un Ponce de León per se ya es todo un orgullo muy grande. Yo siempre, cuando van a la ceremonia de entrega en la Sociedad de Ingenieros, a los muchachos muy jóvenes les digo, oigan, ustedes todavía no entienden lo que está detrás de que usted tenga la medalla, el diploma y en su hoja de vida pueda colocar Premio Ponce de León. Ya muchos quisieran tenerlo y por los motivos que contaremos no lo tienen. Ustedes que lo tienen, enorgullezcanse. Sobre todo recuerdo un par de ceremonias en las que yo estuve en la cuarta 1041, donde estuvo el presidente de la República en persona, que muchas veces ha ido. Recuerdo a Álvaro Uribe en una de esas oportunidades, independientemente de que nos guste o no le guste el presidente, es la dignidad del presidente de la República presidiendo una reunión, una sesión solemne y entregando un premio Ponce de León. Eso ya da todo el valor, todo lo que significa el premio Ponce de León. Y cuando no ha sido el presidente, ha sido siempre el ministro o la ministra de Obras Públicas. De tal manera que con esto lo que yo quiero decirles es que lo importante de hoy es recordar un premio supremamente importante, demasiado importante, cómo nació, por qué se llama así y más o menos qué hay que hacer para ganárselo, por decirlo de alguna manera. Ok, Sandrita, las que sigue. ¿Listo? Perfecto. Bueno, en el artículo que ustedes tienen, hay 3 componentes del artículo que no están en la línea de tiempo, pero que para efectos del artículo eran importantes. Porque si el premio Ponce de León lo entrega la Sociedad Colombiana de Ingenieros y ella es la dueña del premio, pues una primera parte del artículo, el escrito, el que va a quedar en las memorias, es cómo nació la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Yo no voy a dedicarme mucho tiempo a eso, obviamente porque no es el tema, pero ya pasaré por ahí. Pero hago esa aclaración de una vez. Y lo segundo, si el premio se llama Ponce de León, pues hay que contar quién fue Ponce de León. Eso va con cierto detalle en el artículo, pero apenas voy a hacer menciones muy rápidas para concentrarme tanto en la presentación como en la línea de tiempo en el premio Ponce de León. Entonces, el día 1 de enero de 1829 nació Ponce de León y el día 13 de mayo de 1852, por orden del Poder Ejecutivo, en ese momento el presidente de Colombia, el general José Hilario López, era el presidente de la República, por una orden desde el Poder Ejecutivo, se les dio un diploma, llamémoslo como de idoneidad, se les reconoció un título de ingeniero civil, no expedido exactamente como hoy día, por una rectoría o por un consejo de una universidad, sino por el Poder Ejecutivo, por las circunstancias políticas del momento. La que sigue. El día 7 de diciembre de 1866, siendo presidente nuevamente, ya había sido presidente otras veces, el general Tomás Cipriano de Mosquera, entre otras cosas, un presidente muy progresista, mentalmente convencido de la importancia de la geografía, de la historia, de conocer el país, etcétera, etcétera. Siendo él presidente, el día 7 de diciembre de 1866, después de haber creado un cuerpo nacional de ingenieros con unos cargos, expidió unos diplomas de idoneidad, pero igual desde la presidencia de la República. Eso significaría, colegas, que Ponce de León terminó con 2 diplomas
si los queremos llamar así, a la usanza moderna, de ingeniero civil, pero el uno expedido por Hilario López y el otro por Tomás Cipriano de Mosquera desde el Poder Ejecutivo, para que hubiera todo un reconocimiento a su actividad académica científica, fuera reconocida. Y el domingo 29 de mayo de 1867, 87, perdón, se crea la Sociedad Colombiana de Ingenieros en la línea de tiempo. No sobra recordar que antes de eso, ya en 1873, había habido un intento, el 25 de abril, de crear una sociedad de ingenieros. Alcanzó a nacer a instancia de los ingenieros Manuel Peña, Ponce de León, Abelardo Ramos y Ruperto Ferreira. Fueron nombrados presidentes Ponce de León, vicepresidente Liévano Reyes y secretario Ruperto Ferreira. Sin embargo, en ese momento, año 73, hubo algunas diferencias, alguna apatía, y lo que nació con muy buenas intenciones, tan buenas intenciones que el rector de la Universidad Nacional, a finales del mismo año 1873, Jacobo Sánchez Chávez, publicó en el anuario de ese año una bienvenida a la gran noticia de la creación de la Sociedad de Ingenieros, comillas textual, como dijo el rector Sánchez, compuesta en lo general de los profesores y alumnos de Ingeniería de la Nacional, la cual se ocupa en trabajos de la mayor importancia, y casi todos los alumnos que han obtenido el diploma de ingenieros han encontrado ocupaciones lucrativas. Sin embargo, quedó en buenas intenciones y ya para el año 1874 no había ánimo y la Sociedad de Ingenieros no fructificó. Luego llegó Mosquera, como conté, y finalmente, en cabeza de los famosos 4 fundadores de Diodoro Sánchez, Andrés Arroyo, Miguel Triana y Eliseo Abelardo Ramos, nace finalmente la Sociedad Colombiana de Ingenieros. La que sigue, por favor. Ahora sí, Ponce de León, muy destacado en lo privado, en lo práctico, en la docencia, en los cargos con el Estado, comisión coreográfica, una cantidad de cosas destacadísimas en la vida de Ponce de León. Murió en enero de 1899, como lo ven en la diapositiva sector de la derecha. Pero antes de morir, después de regresar de Francia, de intentar averiguar con los médicos si su enfermedad tenía cura, y le dijeron que no, que ya era una enfermedad terminal prácticamente, él tenía un problema de una esclerosis múltiple, volvió a Colombia y falleció el 18 de enero. En el testamento que él escribió o le dictó a su albacea, el 16 de diciembre estableció una cláusula donde él escribió lo que ustedes pueden leer en el lado izquierdo, tomado del testamento tal como lo escribió él. En pocas palabras, yo, Manuel Ponce de León, quiero mucho la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, de la cual había sido su rector. En esa época se le decía rector al que hoy es el decano. Igual había sido rector de la Facultad de Derecho, siendo ingeniero. Y quiero dejar 4,000 pesos a la Sociedad Colombiana de Ingenieros para que ella los administre como bien quiera y ella se encargue de entregar ese premio todos los años al mejor estudiante de ingeniería. En esos términos dejó el testamento Manuel Ponce de León y murió el 18 de enero. La que sigue, por favor. El 12 de marzo de 1899, pocos meses después de haber muerto Ponce de León, el secretario de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Diodoro Sánchez Vargas, le informa a la junta directiva de la sociedad, uno, que había fallecido 2 meses antes, Manuel Ponce de León, y segundo, que había dejado un testamento, 4,000 pesos, para fundar un premio. Eso está en el acta número 37. De una vez advierto, queridos amigos, que cada vez que yo nombre un anal de ingeniería, unos anales de ingeniería, o nombre un acta de la facultad o un acta de la sociedad, cualquier tipo de documentos de esos,
absolutamente todo lo que está citado lo tengo fotocopiado, tomado del original de diferentes fuentes. Tengo todas las copias de lo que yo estoy citando allí. Bien, pero el mismo año, 17 de octubre de 1899, se inició la Guerra de las Mil Días y eso generó que el país suspendiera muchas actividades y la Sociedad Colombiana de Ingenieros en particular suspendió la mayoría de sus actividades. Quedó funcionando en lo mínimo. Y por eso vamos a ver qué pasa después. Aquí comienzan esas, como digo yo, esas vicisitudes del premio que fue anunciado en el acta 37 del mes de marzo, pero que en esa misma acta no se crea el premio, simplemente informan del premio y digamos que el acta no va más allá. En esa acta me parece interesante leer un pedacito textual. Diodoro Sánchez le dice a la junta directiva que del doctor Liborio Cerda, antiguo amigo y albacea del señor Ponce, obtuvo los documentos que estaban sobre la mesa pertinentes a la vida y labores del señor Ponce, que murió tal día, que el testamento tal cosa. Eso fue lo que leyó. Y por eso yo me atreví a colocar en mi artículo el autor de este escrito, el suscrito soy yo. Sin embargo, puede afirmar que al examinar el acta 37 en su totalidad, no hay ninguna mención específica por medio de la cual se cree el premio. Yo diría, a mi humilde entender, que el premio formalmente no se creó en esa fecha ni en esa acta. Y además quiero recalcar que la palabra que utiliza Ponce en el testamento es alumno, que de alguna manera va a influir más adelante, porque alumno puede ser una cosa, estudiante puede ser otra, egresado puede ser otra y graduado puede ser otra. La que sigue, por favor. El 8 de enero de 1901, en plena guerra de los 1000 días, pero la sociedad funcionaba, pero no había una reunión de junta como tal, el presidente de la sociedad, Enrique Morales Ruiz, es notificado por el albacea, el doctor Felipe Liborio Cerda, del depósito. Le dice, señor presidente, el Banco de Bogotá acaba de confirmar que hay un depósito, ya formalmente se hizo toda esta tramitología en medio de la guerra y de todo, y los 4.000 pesos están como legado en el Banco de Bogotá. Y miren todo lo que transcurre, casi 2 años. Noviembre 21 de 1902, luego de 32 meses de parálisis, finaliza la Guerra de los 1000 días. La que sigue, por favor. El día 15 de febrero de 1903, en el acta número 41, nuevamente con toda la formalidad, la sociedad aborda el legado de Ponce de León, con la noticia extra de que la plata está en el banco. Y delega en el ingeniero Francisco Casas, que luego fue secretario de la sociedad, que elabore un proyecto de cuáles serían las condiciones para adjudicar el premio. De esa manera, yo también me atrevo a decir, a juicio del autor, podría argumentarse que de esta manera, con el acta número 41, la Sociedad Colombiana de Ingenieros establece formalmente el premio Ponce de León. En el acta aparece el nombre completo, Premio Anual Ponce de León, y se delega en el ingeniero Casas para que él produzca la información. Entonces ahí está a la derecha lo que significa que se creó el premio. La que sigue. El día septiembre 1, en el acta número 45, producto del excelente trabajo que le felicitan todos los compañeros de junta, a Francisco Casas, aparece textual en el acta de ese día lo que ustedes tienen allí. El premio Ponce de León lo adjudicará en este año, es decir, 1903, que es el acta 45 de 1903, el premio al alumno de matemáticas que el Consejo de la Facultad considere que es el que más se distinguió.
la sociedad no le dice el mejor es el que tuvo tal promedio, no, eso díganlo ustedes. Y para hacer eso, mandémosle una carta al rector decano de la facultad para que por favor él nos diga a quién se le va a dar. Listo. Entre el día 20 de noviembre y el día 25 de noviembre del mismo año, ocurren dos hechos por escrito. La facultad le comunica a la sociedad que le ha conferido a Carlos Carrasquilla Cantillo el premio Ponce de León. ¿Cómo lo hicieron? Tomaron las notas de los mejores alumnos para el consejo y, siendo los mejores Carlos Carrasquilla, Héctor Acevedo, Martín Lleras, Sebastián Ospina y Ricardo Pérez, se lo adjudican a Carlos Carrasquilla. Seguramente sospecho que fue un sorteo entre ellos. Y el día 25, la sociedad, que es la dueña del premio, lo adjudica. 1903. Primer comentario. Si uno mira la página oficial de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y uno mira el listado de ganadores, el primer ganador del premio Ponce de León en los archivos oficiales de la Sociedad Colombiana de Ingenieros no es en 1903 Carlos Carrasquilla, no, es en 1904 con Ricardo Pérez. ¿Por qué? No lo sé. Lo dejo consignado en el artículo. No sé la respuesta, o puede ser que la respuesta sea que era un alumno no de último año, ni siquiera de penúltimo año en ese momento, porque Carlos Carrasquilla se graduó de ingeniero en 1905, 2 años después. Es más, me adelanto, se lo ganó otra vez, aunque en los archivos de la sociedad apareció una sola vez, en 1905. Ahí es donde comienzan esas anécdotas que yo les digo, interesantes, de documentación de algunas contradicciones, pero que por supuesto no le quitan el valor al premio. La que sigue, por favor. El 19 de diciembre del mismo año, la prueba de que sí se lo dieron es que la sociedad le manda una carta a Carlos Carrasquilla, le dice, le dimos el premio, y le dicen, mire, ahí le mandamos un objeto que le será útil durante su carrera profesional. Así dice exactamente la carta con la que le dijeron, Carlos, usted ganó el premio. Bueno, pasa un año, y el 25 de noviembre del 1904, el premio lo gana Ricardo Pérez, quien había estado en el sorteo del año anterior, porque era muy buen estudiante igualmente. Y le dan el premio en 1904 a Ricardo Pérez sin haberse graduado de ingeniero. Es decir, que era todavía alumno, era estudiante, no como hoy día 2022, que es aún graduado o hace mucho tiempo. Ahí estaba la duda en ese momento. Casi que no se habían puesto de acuerdo porque tal vez la palabra de Ponce en su testamento fue alumno y él de repente no aclaró, quiso decir graduado, no graduado, en fin, interprételo la Facultad de Ingeniería. ¿En qué consistió el premio? En 1.500 pesos papel moneda por medio del cheque número 20 del Banco de Bogotá, y se lo entregaron el 27 de noviembre de 1904 a Ricardo Pérez sin graduarse en el marco de la sesión solemne de la Universidad Nacional. Si uno mira la lista de ganadores oficial del Ponce de León en la página de la sociedad, el primero que aparece es 1904, Ricardo Pérez. La que sigue, por favor. El 27 de noviembre de 1905, un año después, el rector de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería, Ricardo Santamaría Hurtado, también por medio de una carta, declara merecedor del PPL, Premio Ponce de León, en 1905 a Carlos Carrasquilla. ¿Recuerdan el de 1903? Seguía siendo un excelente alumno, pero ya le habían dado clarita. Ricardo Pérez se graduó en 1905. Entonces, tal vez terminó materias, pero oficialmente, digamos, yo me ciño de alguna manera a lo que son, digamos, las actas de grado. Carlos Carrasquilla Cantillo y Ricardo Pérez Pérez, para renderle a Clarita Sánchez, se graduaron el 24 de noviembre de 1905.
5, de acuerdo con el acta de la Facultad de Ingeniería, de esa facultad que la tengo en mi poder, en la segunda sesión. Ese día hubo 2 sesiones, una para los que se graduaban y otra para el premio Ponce de León. Entonces, el rector de la facultad dice que lo merece Carlos Carrasquilla, quien se había graduado 3 días antes, gracias a la pregunta de Clarita de ahora. Entonces ya era graduado y lo vuelve a ganar Carlos Carrasquilla. Y a él le dan una plata y seguramente le dan un detalle adicionalmente al dinero y un diploma. O sea que él lo tiene en el 3 y en el 5. Y en el 3 le dieron un objeto para su carrera. Él podría decir, yo me lo gané 2 veces. Oficialmente, digo yo, oficialmente por documentos de anales de ingeniería y de actas, lo ganó 2 veces Carrasquilla. Pero una vez oficialmente por los canales de hoy día informativos de la sociedad. El 1 de enero de 1906, ahí está. La sociedad le manda el premio Ponce de León, ahora sí es 1.000 pesos papel moneda. Y antes le había mandado un objeto de valor. La que sigue. Un año más adelante, 1906, un año interesante, que ratifica un poco lo que yo había venido contando antes. Y es que tal vez el espíritu sí era para los graduados, los recién graduados, y no los estudiantes. Porque miren lo que dice allí. El rector de la facultad, otra vez Ricardo Santamaría, le manda una carta a la Sociedad Colombiana de Ingenieros y les dice, este año no vamos a enviar lista de candidatos para el PPL, porque no tenemos alumnos en último año. ¿Listo? Perfecto. 2 años después, el rector de la facultad, Alberto Bordatanco, informa a la Sociedad Colombiana de Ingenieros que el Consejo de la Facultad ha acordado elegir como candidatos a 2 personas, a Fabio González y a Darío Rosso, porque obtuvieron el primero 20 y el segundo 19.5 de promedio. No he averiguado, no sé, podía intentarlo, pero no era del caso en el momento. 20 sobre qué, sobre 22, o 20 sobre 20 o sobre 25. Debe haber un 20 sobre algo, pero los mejores eran 20 y 19.5. Ustedes ven que ahí hay un hueco en 1907. Por ahora dejémoslo ahí quietico. La siguiente, por favor. Miren la fecha. En el mismo año, 2 días después, la sociedad le comunica a la facultad que le había dicho que eran González y Rosso. Les dice, hemos dado el premio, como somos los dueños, se lo vamos a adjudicar a Fabio González, porque tuvo el mejor promedio, 20. El premio son 700 pesos papel moneda. El día 29 de noviembre se lo entregaron, el mismo día que el ingeniero González, hijo de Juan Nepomuceno González Vázquez, un gran ingeniero colombiano que estuvo entre los fundadores de la sociedad, en el marco de la presentación del examen final de tesis del ingeniero González. Entre sus jurados estuvieron, por ejemplo, Julio Garavito, fue uno de los jurados, estuvo Ferreira, de González. Entonces, a Rosso no se lo dan, aquí lo entendemos así, y se lo entregan a Fabio González. Pero, oh sorpresa, en el listado oficial de premios Ponce de León de la Sociedad Colombiana de Ingenieros aparece en 1908 Darío Rosso Martínez, que se supone no se lo dieron porque se lo dieron al otro que tenía 20 mayor que 19.5. Pero en los archivos de la sociedad, en 1907, sí aparece Fabio González Tavera. Repito, no tengo la respuesta e insisto en que no es para criticar, pero sí señalar esas incongruencias que, entre otras, yo diría, enriquecieron el premio por todas las vicisitudes para mantenerlo, para salvarlo, para financiarlo y finalmente para que hoy casi que camine solo. Pero son detalles para que ustedes los tengan en cuenta. Y la misma sociedad en un momento dado, cuando conozca esto, pues hasta diga, no, ya qué pudo haber pasado, no sé. Un año después, el día 9 de diciembre, se le otorga el premio Ponce en el 9 a Joaquín Cardoso, nuevamente 700 pesos papel moneda, basado en la lista de candidatos que había enviado la facultad 8 días antes. Ustedes ven que se repite mucho 700 pesos. Eso era porque eran intereses que daba el banco que rendían
la plata que estaba ahí. Daba 700 pesos, de los cuales los tomaban ahí para el premio Ponce de León. La que sigue, por favor. (1911) Hay un vacío, al menos hasta donde yo me di cuenta, informativo. En Anales de Ingeniería a veces informaban con mucha frecuencia del premio, y en algunos era muy superficial y en otros no. Entonces, en esos casos yo tuve que buscar otro tipo de fuentes, por ejemplo, en la misma facultad. En el año 1911, por decisión de la Junta Directiva, la Sociedad Colombiana de Ingenieros adquirió 3 acciones del Banco de Bogotá. Bueno, adquirió 10, de las cuales 3 eran para el premio Ponce de León y 7 eran para el premio Codazzi, por medio del título número tal a favor del presidente de la sociedad, Enrique Morales, con ese título de fecha 17 de agosto del 2011. ¿Cuál fue la razón? Que la plata se había desvalorizado terriblemente. La plata no estaba rindiendo por las consecuencias de la guerra de los 1000 días. Y entonces, con esto se logró recuperar un poquito el poder adquisitivo del dinero. El día 15 de febrero de 1914, la Sociedad Colombiana de Ingenieros le otorgó el premio a Julio Fajardo Herrera, con base en la información que envió la facultad el 31 de enero. Un nieto colombo-italiano del ingeniero Julio Fajardo Herrera sabía de la reunión de hoy. Santiago Luque creo que le participó. Y este personaje muy querido hace unos 15 días le hizo llegar a Santiago esta foto y Santiago me la compartió. Ese es el diploma de Julio Fajardo Herrera. Ahí dice arriba, la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Abajito, más abajo, dice Facultad de Matemáticas e Ingeniería, Premio Ponce de León, Julio Fajardo H. Diploma. Ahí está el diploma, como se hacían en esa época, muy bonitos, enmarcados. Ese es el de Julio Fajardo Herrera. La que sigue, por favor. En el año 16 se le entrega el premio a Luis Lobo Guerrero, hijo del famoso ingeniero también Luis Lobo Guerrero Duzán. Bueno, ahí hay un vacío porque yo ya resolví, aún teniendo información, ya se volvió un poco rutinario, ya digamos no había muchas anécdotas o muchas novedades para contar, pero pareció esta. Si ustedes observan, el premio se seguía entregando. Pocos años se dejó de entregar, pero no había claridad sobre cómo era que había que medir el ganador del premio ni en qué circunstancias. Y finalmente, el 17 de agosto de 1925, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, por medio del acuerdo número 2, reglamentó la forma y adjudicación del premio Ponce de León. Aclaró, es una medalla. ¿Cómo es la medalla? ¿En qué fecha se entrega? ¿Cómo se va a financiar el premio? Y ahora sí, por favor, ahora sí, vamos a pedirle a la Facultad de Ingeniería que nos diga cómo es el tema del requisito académico para saber nosotros. Detalles de la medalla. Una medalla de oro de 14 quilates que tendrá en el anverso la efigie del ingeniero Manuel Ponce de León y la leyenda Premio Ponce de León, y en el reverso la insignia de la sociedad. El Premio Ponce de León se adjudicará anualmente el 29 de mayo, aniversario de la fundación de la sociedad, al estudiante de la Facultad de Ingeniería y Matemáticas de la Universidad Nacional que más alta calificación obtenga en promedio durante el periodo lectivo de su carrera profesional. Ya estaban dando a entender graduado durante su periodo lectivo de la carrera, no del semestre. Tercero, se entregará una medalla del Premio Ponce de León en una ceremonia especial a los que no le habían entregado nunca nada. Es decir, desde 1911 a 1924, por decisión de ese día, del 17 de agosto, hubo una ceremonia posterior para entregar todas las medallas pendientes entre 1911 a 1924. La que sigue. El 30 de noviembre del 25,
Como era obvio, le preguntaron a ingeniería. Bueno, ahora sí díganos en blanco y negro cuáles son los requisitos. La facultad respondió, acuerdo número 4 del Consejo Directivo de la facultad. Estableció una serie de requisitos, pero yo resumo en el clave de todos, el duro, como le pongo. Tener un promedio general al graduarse, después de terminar todas las materias, de 4.6 sobre 5. Es decir, mayor o igual a 92 sobre 100. Y si hay un empate entre dos o más candidatos, si es que lo hay, hacemos un sorteo. Sobre esta base, y ustedes ven hay un hueco de 25 años, es porque con eso ya había mucha claridad. Era una medalla de no sé qué quilates, el 29 de mayo, etcétera, etcétera, y es el que cumple esos requisitos. Y si hay empate, se sortea. Digamos que con eso ya había la suficiente claridad académica. Sin embargo, 25 años después, la Facultad de Ingeniería, a motu propio, por razones de tipo académico, habían pasado 25 años, terminó una guerra mundial, había otro tipo de prioridades, se había desarrollado la tecnología, había otros modelos académicos, lo que ustedes quieran, produjo un acuerdo que modificaba el anterior, que en esencia tienen los cambios que yo coloco allí. Mantuvo el más duro de todos, mayor o igual al 92%. Y en caso de un empate, ya no era sorteo. Cada uno de los ganadores, si había doble o triple empate, tenían derecho al diploma y a la medalla. Ese es el gran cambio. La que sigue. En el año 61, el 22 de mayo, se crearon en la Nacional las carreras de Ingeniería Eléctrica y Mecánica. Las creó el Consejo Académico de la UR. Y ese mismo año, el 19 de diciembre, se cambió el nombre de Facultad de Matemáticas e Ingeniería por el nombre de Facultad de Ingeniería, lo que yo he llamado en el artículo FIUM-B, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Bogotá, cuyo hermoso edificio ustedes pueden ver en la diapositiva. Entonces, ubiquémonos la película en una nueva situación. Ponce de León dice, yo quiero que se premie al mejor alumno de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional. Dejo 4.000 pesos. ¿Y a quién premiamos? Al que diga la universidad. Él no sabía, cuando murió, cuando hizo el testamento, que seguramente iba a haber más ingenierías. Pienso yo, muy claro, por eso no lo escribió. Pero ya iniciaban 2 carreras nuevas. ¿Listos? Porque miren lo que va a pasar ahora. La siguiente, por favor. Con esa situación de nuevas carreras, Departamento de Ingeniería Mecánica, Departamento de Ingeniería Civil, Departamento de Ingeniería Eléctrica, entonces la Facultad de Ingeniería tiene un nuevo reglamento que se lo da el Consejo Académico. Y en el artículo número 51 de ese reglamento, legisla sobre el premio Ponce de León. Mantiene los mismos requisitos de la diapositiva anterior. Y comete, diría yo, yo no digo un error, tal vez un olvido. Si ya sabía que la facultad tenía civil, eléctrica y mecánica, ¿por qué no escribió en el artículo 51? Porque no es explícito, no lo hizo. No es explícito en indicar si los candidatos al premio podían ser de cualquiera de las ingenierías. Aunque el artículo 26 del mismo acuerdo, del mismo reglamento del año 63 decía, son estudiantes de la FIUM-B aquellos matriculados para cursar cualquier carrera que esté en su dependencia. O sea, podía ganarse el Ponce de León en el 51, me refiero al artículo, gracias al 26, o un civil, o un mecánico, o un electricista. Pero no lo escribieron en esas palabras. Y somos santanderistas y somos colombianos. Y además de eso, en el año 65, la carrera de Ingeniería Química, de la cual yo me gradué, ya había graduado 148 ingenieros químicos, pero en la Facultad de Ciencias, que con la reforma Patiño ya quedó sin ingeniería química. Y los ingenieros químicos llegaron a ingeniería. Fue el 4º departamento.
y los primeros graduados de ingeniería química en el 66 ya eran graduados de la Facultad de Ingeniería. Luego, a la luz del artículo 26, eran candidatos a Ponce de León civiles, mecánicos, químicos y electricistas. Pero sigamos la historia. El profesor Alfredo Dudley Bateman Quijano, a quien todos conocemos como un gran personaje, ingeniero, historiador, Academia de la Lengua, todo lo que ustedes quieran. Fue durante muchos años asistente, asesor del Ministerio de Obras Públicas, profesor de la Universidad Nacional, del curso de Ingeniería Legal, entre los más famosos de él. Él era profesor de cátedra en la Universidad Nacional, pero al mismo tiempo era miembro de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, de la cual ya había sido presidente en el año 43. En 1977, en la presidencia de Luis Carlos Sarmiento Angulo de la sociedad, a raíz de todos los ruidos que yo les he comentado de las varias carreras de ingeniería que ya habían graduado, pero seguían dándoselo a los civiles, en algún momento alguien se pellizcó y dijo, bueno, un momentico, aquí está pasando algo con el premio. Entonces, el ingeniero Bateman, que estaba de profesor en la Nacional, seguramente alguien le comentó y en la sociedad llegó el tema y la junta directiva de ese día, previamente a ese día, le había pedido al ingeniero Bateman que hiciera un informe muy completo sobre el premio. Y efectivamente ese día él entregó un informe muy completo, yo lo tengo, y en resumen, en el 77 ya había graduados de química, de eléctrica, de mecánica y de agrícola. Ya había graduados de agrícola. Por tanto, concluye Bateman y propone que el premio Ponce de León debe adjudicarse únicamente a ingenieros que hayan terminado en la ingeniería. Voluntad de Ponce de León. Que debe hacerse una sola vez al año, lo dice Ponce de León. Y que puede adjudicarse a ingenieros que hayan terminado en cualquiera de las especializaciones, traduce carrera. Y que el acuerdo de la facultad, ese que dije yo hace un rato que estaba como que no muy claro, debería actualizarse, teniendo en cuenta las carreras que había en la facultad. La que sigue. Obviamente, a una persona como el ingeniero Bateman, con todo el conocimiento de la historia, el país, el ministerio, la sociedad, la universidad, la facultad, pues se le hizo caso en sus obvios argumentos. Y entonces le escribió la sociedad una carta por recomendación de Bateman a la decanatura de ingeniería para que ellos vieran lo que se recomendaba, lo de la diapositiva anterior, y produjeran un nuevo acto administrativo. Efectivamente, el Consejo de la Facultad, el día 13 de junio de 1977, por medio de la resolución 075, cambió la norma. ¿En qué la cambió? Uno, le mantuvo el mayor o igual al 92%, pero puede adjudicarse a estudiante de cualquiera de las carreras que ofrece la facultad. En ese momento 5, hoy son 9. Segundo, y aquí fue donde le metieron candela al monte, y además del 92%, y que no haya repetido ni habilitado materias, además de eso, que haya obtenido calificación de laureado o meritorio en el trabajo de grado. Y aún si todo lo anterior había un empate, hagamos un sorteo. Ustedes se imaginan si había habido años que no hubo premio por los requisitos y ahora, para darle mucha más importancia, más valor, además de todo tenía que ser proyecto de grado con calificación aprobado más distinción meritorio o laureado. Si era aprobado a secas, no clasificaba, así tuviera 4.99 de promedio. Imagínense ustedes qué pasó a partir del 77 con este nuevo requisito. Es una opinión mía que la plasmo en el artículo. Año 2005. El premio se sigue postulando, sigue existiendo el premio Ponce de León. Y en febrero del 2005, a juicio de este humilde servidor, se produce algo en la universidad y en la facultad en particular.
y es que el Consejo Superior resolvió aprobar algunas propuestas de algunas facultades, entre ellas ingeniería, y es que el trabajo de grado se volviera una asignatura teórico-práctica de un solo semestre y tuviera una calificación numérica de 0 a 5. O sea, usted sacaba en proyecto de grado 3 y no tenía problema. ¿De acuerdo? Ya no había laureados ni meritorios ni aprobado. Era un número, no una palabra o una doble palabra. Aprobado a secas, aprobado meritorio, aprobado laureada. La que sigue, por favor. Entonces, el Consejo de Facultad produce una nueva resolución después de lo anterior, la resolución 252, que es tomar la anterior del 75 y eliminarlo del laureado o graduado, la del laureado o meritorio. Es la resolución 252. Y justo un año después de esa resolución, el premio Ponce de León se otorga por primera vez a un ingeniero no civil y se llama Luis Carlos Barrera Martínez, ingeniero de sistemas. La que sigue, por favor. Luego, en el año 2011, ante algunas situaciones, digamos nuevamente, que se estaban presentando porque había muchas posibilidades de tener altas notas en el proyecto de grado de ese 0 a ese 5 numérico, y lo de los empates era un poquito difícil de manejar. Entonces, la resolución se modifica por la 001 del 2011 y el único cambio respecto de la anterior es que en caso de que haya un empate entre dos o más, todos serán postulados al premio. Ojo, se los postula a todos, pero la sociedad, que es la dueña del premio, puede aceptar y darle el Ponce a todos los postulados, si son 2, 3 o 4, o a uno solo. Recuerden el caso de González y Darío Rosso. Normalmente ha pasado eso en la vida actual, ha sucedido, y se los han dado, cuando ha habido un empate con dos o más, se los han dado a todos. No, digamos, no han aplicado sorteo, digámoslo así. El gran día es el 27 de mayo del 2011, cuando el Ponce de León se le otorga a la primera mujer en su historia, que es una ingeniera química. Excúsenme la emoción que me da, fue mi alumna, mi buena amiga, entre otras, compañera de promoción de mi hija, quien nos acompaña hoy en la sesión, ingeniera química. Es decir, fue la primera ingeniera química en ganarlo y la primera mujer en ganarlo. Recuerdo que esa noche le hicimos un homenaje a ella en la Sociedad Colombiana. En el Club de Ingenieros hicimos un cóctel y nos acompañaron a ese cóctel Diego López Arango, nos acompañó Luis Carlos Barrera Martínez y nos acompañó la otra persona que ganó el mismo año que María Mónica del premio Ponce de León, y fue una noche realmente muy grata porque la emoción de Diego López en su intervención fue muy linda. Las palabras que dijo Diego López, quien había sido Ponce de León unos años antes. La que sigue, por favor. Resumen, que ya terminamos. 67 premiados, 65 hombres, 2 mujeres, en orden descendente. 51 ingenieros civiles, 4 de sistemas, 4 industriales, 3 hombres y 1 mujer. La segunda mujer, 2013, Cindy Joana Rodríguez Ávila. 3 ingenieros electrónicos, 2 ingenieros químicos, 1 hombre y la primera mujer. 1 ingeniero mecatrónico, 1 ingeniero electricista y 1 ingeniero mecánico. El año pasado, el primer ingeniero mecánico. Nos está haciendo falta la ingeniería agrícola. Hay que hacer la fuerza para que tengamos un ingeniero o una ingeniera agrícola con Ponce de León y completamos el panorama de todas las ingenierías. La que sigue, por favor. Curiosidades del premio. Hay muchas, pero a este humilde servidor le pareció. Pasaron 107 años para que una mujer fuera la galardonada. Miren lo curioso, la segunda viñeta. ¿Recuerdan que en el 77 la facultad puso el requisito de laureado o meritorio? Y recuerda que lo levantaron en el 2005 cuando la materia se volvió teórico-práctica. Pues miren el periodo más largo sin que hubiera habido Ponce de León, del 77 al 5. Pregunto, ¿culpa del meritorio y culpa del laureado? Seguramente. Años en los que el premio no se adjudicó.
6, 21, 29, 32, 36, 40, 41, 45, 49. Entre el 54 y 59 fueron 6 años, contando los dos extremos, 54 y 59. Sería bueno saber qué pasó en ese lapso, que no hubo ninguno. 65 al 71 se repitieron 5 años, 73 al 75, 77 al 6, y no lo he sabido modernamente en el 7, en el 8 y en el 12. La que sigue, por favor. En 6 ocasiones se ha adjudicado a más de una persona. En 1953 lo ganaron Alfonso Acosta Lleras y Hernando Ruan Guerrero. En el 2010 lo ganaron Juan Camilo Castellano Rodríguez y Milton Steven Pardo Cadena. En el 11, María Mónica Castellanos Mantilla con Daniel Enrique Jurado Martínez. En el 15, 18 y 21, lamentablemente, aquí entre mi relajo de papeles, no sé si lo tenga a la mano, los otros años, no los tengo. Habría que consultar, aquí tengo el último archivo, a ver si tengo algo más. No, tocaría consultar la página oficial de los premios que están en la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Lo han ganado un padre y su hijo, Julio Carrizosa Valenzuela, a quien Clarita le está haciendo en estos días en un equipo de trabajo un excelente homenaje a un gran personaje como él. Lo ganó en 1923 y su hijo Ernesto Carrizosa lo ganó en el 48, en el mismo año en que se graduó la primera mujer ingeniera civil de la Nacional, Guillermina Uribe Bone, el 18 de diciembre de 1948. Y ha habido 2 hermanos que lo han ganado, Andrés Restrepo Posada en 1937 e Ignacio Restrepo Posada en 1942. La que sigue, por favor. Bueno, particularmente me tomo 2 minutos para leer lo siguiente. Agradecimiento. En la Sociedad Colombiana de Ingenieros y en diferentes épocas, porque yo arranqué con este cuento hace mucho tiempo, al ingeniero Miguel Ortega Restrepo, secretario técnico, a la señora Miriam Cifuentes Torres, secretaria de biblioteca, y al señor Miguel López Campos, auxiliar de servicios generales, por su valiosa colaboración que me permitió consultar y obtener copias de materiales como actas, resoluciones, anales de ingeniería. En la Universidad Nacional sede de Bogotá, al matemático Gabriel Escalante Guzmán, funcionario de la División de Archivo y Correspondencia, y al señor Francisco Pedreros Torres, funcionario de la Hemeroteca Nacional Universitaria, por su invaluable apoyo para la consulta y consecución de copias de material de gran valor histórico, como documentos de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería y extractos de la revista Anales de Ingeniería. A mi querido amigo, al ingeniero Alfredo Díaz Picaluga, que en paz descanse, por su gran apoyo para la adquisición de información relacionada con la biografía del ingeniero Abelardo Ramos Sabogal. Repito, a la ingeniera Vanessa Velandia, por haberme inspirado en la idea de esta línea de tiempo, que espero haya sido útil para no hacer tan densa la conferencia, y a mi hija, la ingeniera Sandra Natalia Riveros Vanegas, por habernos ayudado hoy con esta presentación, e igualmente por sus aportes hacia mis trabajos en la Universidad Nacional, en diferentes cátedras y en los centenarios de Garavito y de Caldas. Y por supuesto, vuelvo y repito, a mi maestro, amigo Alberto Mayor Pora, que allá en el cielo estará escribiendo otras historias. A todos ustedes, Dios los bendiga, gracias por la invitación, y si hay alguna pregunta, algún comentario, este humilde aprendiz de historiador, pero enamorado del tema, está dispuesto a escuchar. Un abrazo para todos y nuevamente a Carlos Rodado, mi gran abrazo de felicitación por la membresía en la academia. Muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, Marcelo, por tan maravillosa conferencia, muy bien documentada, muy bien expresada, con gran entusiasmo, con los énfasis en todos los aspectos, con comentarios magníficos, conclusiones, etcétera,
que yo creo que hemos disfrutado muchísimo. Hemos vivido nuevamente en esta sesión de la academia todo lo que ha tenido que ver con el premio Ponce de León de la Universidad Nacional. Realmente es un gran honor tener a una persona como tú presentándonos esto para producirnos tan grandes emociones, porque hemos conocido muchísimos Ponces de León. Desafortunadamente no nos has presentado la lista muy rápidamente, que pudiera ser en un momento dado, ¿no? Para que lo pudiéramos ver muy rápidamente. Conozco a muchísimos, conozco la lista, pues, ¿no? De las personas: José Gómez Pinzón, Alfonso Acosta, Eberto Jiménez, ¿no? Muchísimos. Eberto, que es miembro aquí de nuestra academia. Entonces sería muy interesante poder ver la lista, pero en algún momento lo que sí podemos hacer es enviarles a todos los académicos no solamente las magníficas transparencias muy ilustrativas que nos ha presentado en este momento, sino también el texto escrito, que son 38 páginas, creo que son las que tiene en este momento Marcelo. Entonces, ese era un primer comentario mío, pero quisiera abrir, la posibilidad que quienes deseen levanten la mano y le damos con el mayor gusto la palabra para comentar sobre la presentación de Marcelo. Muchísimas gracias, Marcelo. Adelante. ¿Quiénes quisieran? Jaime. Sí. Una buena noticia. Le acabo de enviar a mi hija Sandra para que por favor, ella ya lo tiene, proyecte una nueva pantalla con el listado de todos los Ponces de León hasta el año pasado, o sea, al día. Sandrita, por favor. Muy importante. Es que yo no me doy mañas por mi... Ya voy, permítame un momento. Ahí está. Bueno, Sandra, ahí vamos. Ahí va a aparecer el listado con todo detalle, que esa fue otra actividad muy larga que la hago con mucho gusto, por supuesto. Ya creo que Sandrita nos va a mostrar eso. Listo. Ahí si quiere, mami, vela pasando despacito, que son 2 páginas. Y ampliando un poco la pantalla, si te parece. Eso, ahí están los dos. Ahí están todos. Ahí están todos. Si la puedes ampliar un poquito. Y ahí tienen todo lo oficial, ¿no? Recuerden que yo encontré algunas inconsistencias en algunos años por aquello de las historias que comenté. Y no comenté todas las anécdotas, pero bueno, ahí lo tienen. Si quieres, vamos bajando despacio. Ricardo Pérez, Carlos Carrasquilla, Fabio González, Darío Rosso, Cardoso, Villaveses, Jorge Acosta Villaveses, Fernández, Carlos Arteaga, Luis Lobo Guerrero, Gabriel Ángel Uribe, que ganó en desempate, le ganó por empate a Domingo Rivera, hubo sorteo, Hernando Gómez, Saulo Vicente Medina, Lucio García, Julio Carrizosa Valenzuela, Arcadio Herrera, José Ignacio Ruiz, Adonai Martínez, que tuvo que ver con el diseño de la Plaza de Santa María. Eso. Adonai Martínez. Luis Ignacio Soriano, Clarita, de grata e ingrata recordación. Para mí muy grata, porque yo le saqué el 3.8 en cálculo 1, pero se rajó casi todo el mundo. Yo tuve la fortuna de haberme formado en un colegio de bachillerato muy bueno, en el Camilo Torres, y cuando yo terminé 6º bachillerato en mi época, o grado 11 hoy, yo ya sabía cálculo diferencial y algo de cálculo integral, por el profesor que tuvimos en el colegio. Entonces, para mí fue muy sencillo el cálculo 1, para muchos no, les tocó con Soriano, y bueno, ya sabemos de la fama del doctor Soriano. Francisco Biesner, Eduardo Camacho, Roberto Perry, José Gómez Pinzón, que también fue rector de la Universidad Nacional, Félix Mendoza, correcto, José María Domínguez, Andrés Restrepo, Jaime Bernal, Lorenzo Mejía, Ignacio Restrepo, los 2 hermanos, Félix Nazar, Carlos San Clemente Orbegoso, que tuvo que ver mucho con la represa de Asuán en Egipto, un personaje muy conocido en la ingeniería colombiana, historiador también, Julio Escobar Fernández de Soto, Álvaro Izaza, Carrizosa Umaña, Rafael Amaya, Alberto Ortiz, Eberto, como decía Jaime, Alfonso Acosta Lleras, Hernando Ruan Guerrero, Marijan Bonjar Valdovinac, el famoso ingeniero húngaro de ascendencia, experto en regla de cálculo, que dictaba el curso de regla de cálculo. Y metámosle el apunte simpático con la anécdota famosa de Marijan Bonjar dictando clases gratuitas de manejo de regla de cálculo en mi época. Colocaba en el tablero el primer día de clase su nombre, Marijan Bonjar Valdovinac, y se volteaba y le decía a los estudiantes con su acento: ese es mi nombre.
para que ustedes no crean que yo soy cualquier Rodríguez. Eso decía María Monjar, QEPD. Diego López Arango, que nos acompañó la noche de la primera mujer. Y que fue rector también, que fue rector. El rector más rápido que ha tenido la universidad y más joven. Ricardo Quintana, buen amigo de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Jorge Eduardo Estrada, uno de los duros en sistemas, luego se volvió un ingeniero de sistemas en la práctica, creador de Colsistemas, con Ricardo Quintana. Nuestro gran amigo Jairo Uribe, experto en fundador de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Que sí. El Mono Durán, Adolfo Alarcón, muchísimos años director de Ingeominas, luego el salto de los 30 años hasta que llegó el ingeniero de sistema Luis Carlos Barrera, Juan Felipe Reyes, industrial, Castellanos, Pardo, luego Jurado y la química, la otra mujer en el 13, Mario Arrieta en el 14, empate en el 15 entre un mecatrónico y uno de sistemas, luego vuelve Civil, después de mucho tiempo, Civil recupera el Ponce en el 16, en el 17 David Delgado, en el 18 empate, en el 19 Sebastián Ochoa, ingeniero químico, en el 20 Sebastián Molina, Civil nuevamente, y el año pasado el ingeniero mecánico Juan Ángelo Vargas y el ingeniero industrial Guillermo Duarte. La que sigue, hay otra página, mami, por favor. Una página con un comentario chiquito, si lo puedes proyectar. No, ya se acabó. Bueno, entonces no quedó ahí en el este, no te preocupes. Muchas. Ese es el listado. Ya. Ahí está, mírelo, ahí está. Bueno. Lo mismo que puse en una diapositiva está ahí. Bueno, muchísimas gracias. Ahí está el listado, Jaime. Marcelo, sí, muy amable. Ahora sí abrimos la discusión para todos. Gracias. Con esto quedó completísimo ya. Adelante, ¿quién quisiera hacer algún comentario? Carlos Rodado, presidente. Adelante, Carlos. Bueno, no, en primer lugar, agradecerle a Marcelo Riveros, ¿no? Sus alusiones, que en realidad son un gesto de amistad. Él sabe que está recíprocamente correspondido. Y luego felicitarlo por la excelente conferencia. La verdad es que ha sido un recuento cronológico desde la fundación, no, desde la idea del ingeniero Manuel Ponce de León, ¿no? Hasta nuestros días. Y efectivamente yo creo que para nosotros ha sido, ¿no? un deleite escuchar esta conferencia. La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional ha sido realmente uno de los centros, uno de los subcentros académicos verdaderamente destacados de Colombia. Y desde su época del general Mosquera, cuando se trataba de ingenieros militares civiles, hasta hoy ha cumplido un excelso papel en la historia de nuestro país. Yo me gradué en 1966, varios estuvimos muy cerca de ese 92%, ¿no? Era una competencia, varios estuvimos muy cerca, pero no llegamos al 92 y el premio es muy rígido, si no es el 92, ¿no? Muy bien, de tal manera que me siento pues muy complacido de que hoy, día en el que ingreso a la Academia Colombiana de la Historia de la Ingeniería, nos haya deleitado Marcelo Enrique Riveros con esta excelente conferencia. Mil gracias a todos ustedes también, pues por la muestra de confianza, y mil gracias a mi querido y apreciado amigo Jaime Santamaría. Bueno, Marcelito, excelente exposición, realmente una página de la historia de la ingeniería muy interesante y de la historia de la ingeniería de la Nacional y de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Realmente me equivoqué cuando puse que Ricardo Pérez se había graduado en el 3 porque fue, perdón, el año en que se graduó como profesor de matemáticas. Lo que pasa es que él es muy interesante en la historia que yo he hecho porque, correcto, porque él fue el último que obtuvo el título de profesor en ciencias matemáticas. Y para los que no conocen muy bien la historia del título de profesor en ciencias matemáticas, había que graduarse con 5 sobre 5. Yo no sé en qué promedio había que graduarse para ser ingeniero, pero para ser profesor, que entre otras en algún momento era un requisito para ser ingeniero,
había que aprobar absolutamente todas las materias de matemáticas con la nota 5/5, y si usted no tenía 5/5 le tocaba, entre comillas, habilitar. O sea que las exigencias, digamos, de graduarse en la Nacional de ingenieros siempre fueron muy exigentes. Quizás por eso ese promedio del 92% tiene de alguna manera ese fundamento. Entonces yo quería pues comentar eso de Ricardo Pérez con un trabajo sobre trenes eléctricos, comenzando por ahí. Bueno, y el otro comentario es que Liborio Cerda, el que fue la albacea de Ponce de León, era también un profesor, era médico, pero también era naturalista muy importante de la Universidad Nacional, y estuve revisando muy rápidamente y se murió poco después de Ponce de León, curiosamente, en el mismo año. Entonces, son dos personas muy importantes en la historia digamos, de la ciencia en Colombia, yo diría. Y lo que yo quisiera comentar es si usted, con la ayuda de Gabriel, revisó los cardex de esos personajes, porque en la Nacional existen los cardex de esos personajes para calcularles digamos, el promedio, en el sentido de por qué el uno, por qué el otro, y si queda constancia en las actas de grado de ellos de alguna manera o no. Yo me imagino que usted miró esos cardex, ¿cierto? A ver, le cuento, Clarita. Sí, efectivamente, en las actas de grado, yo tengo algunas por curiosidad, como la de Guillermina, por ejemplo. Hace poquito le mandé a Clarita el cardex de Ernesto Carrizosa Omaña, por ejemplo, con las calificaciones. Siempre quedaban las constancias, y me imagino que a Carlos le pudo haber pasado, a Carlos Rodado, en su acta de grado. En la mía también está el promedio al final de la carrera, quedaba escrito en el acta. Y si cualquier persona pide una copia del acta de grado, no importa el año de grado, le va a aparecer fecha de grado, un promedio de tanto sobre 5, sobre lo que sea, en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando hubo la oportunidad y el archivo quedaba ya en la Plaza Che, yo fui muchas veces y Gabriel me acolitaba y me prestaba los cardex, y yo miraba y anotaba y escribía a mi estilo, y tenía toda esa información por ahí, como digo yo, garrapateada por aquí en papelitos, para construir este documento que hoy presenté. Es decir, que sí los consultamos. Lamentablemente, cuando ya se fue todo para la oficina, el archivo centralizaba ya muy bonito al lado del ICTA, y luego vino la pandemia, pues no he podido recuperar ese gusto, pero ya me lo dijo Gabriel. Me dijo, cuando ya la cosa se normalice del todo, profe Marcelo, y usted necesite ir a mirar ciertos archivos, ciertos cardex, pues usted me dice, eso sí, con anticipación, está muy bien documentado para que sepan que es en la caja número tal, en el folio número tal, y yo le facilito la información que necesite. Obviamente, él dice, no se la facilitamos a cualquier persona, sino gente seria que uno sabe que pues lo hace con un buen propósito, como lo hacía Regino Martínez, como lo hacía Clarita, como lo hacía yo y otras personas, digamos, gomosas de esos temas. Pero sí, efectivamente, hasta donde pudimos, tuvimos esa consulta, pero repito, el acta de grado siempre consigna de una vez el informe del promedio. O sea que ese 92, si no decía 4,6 sobre 5, como dice Carlos, si decía 4,5, qué pena. No le pueden dar el premio casi Ponce. No. O es 4,6 o de ahí para arriba no hay nada que hacer. Una felicitación para el expositor, magnífica, y también para hacer un comentario. En la medida en que oía el desarrollo de la conferencia, ya al terminar, me pregunté, ¿qué significan esas exigencias? Porque en un país como Colombia, y con esa problemática o concepción tan especial de concebir la política a través de la guerra y la violencia y todas esas cosas, ¿qué significan esas exigencias de la Universidad Nacional por más de 100 años en los estudios de ingeniería? Entonces yo digo, es una manera de mostrarnos a la sociedad otra identidad cultural, otra forma de ser ciudadanos, y de que sí podemos hacer las cosas bien.
lo que dice Marcelo, si los candidatos no tenían el requisito acordado, no se daba y quedaba el premio vacío. Yo quiero comentar sobre una persona que la mayoría de ustedes conocen, Jorge Arias de Greiff, quien se graduó en 1945 como ingeniero civil, y él obtuvo la nota en toda la carrera de 4.4, o sea, no alcanzó, no se le dio. Entonces, esa es una prueba de idoneidad, de que nosotros como sociedad sí podemos ser idóneos y sí podemos cumplir requisitos de calidad y de mérito. Quería hacer ese comentario y darle las gracias a bien sobre un tema que no conocía. Obviamente Inesita tiene toda la razón en su comentario. Valdría la pena, detrás de su muy buena pregunta, y más habiendo tomado como referencia a una persona que todos los que estamos aquí admiramos profundamente, como es el maestro Jorge Arias de Greiff, que ojalá lo tengamos vivo el 4 de septiembre de este año para celebrar los 100 años que cumple este año, el 4 de septiembre. Es un deseo grandísimo que esté vivo Jorge Arias de Greiff. Y entonces, claro, uno puede decir, ¿cómo Arias de Greiff con 4-4 y no ves un Ponce de León? Eso tiene esa parte, llamémosla cultural, filosófica, social detrás de eso, pero yo me atrevería a decir, para otra reunión, para tema de otro día de pronto, inclusive sé que Carlos Cuartas ha escrito sobre Ponce de León en otro contexto, pudiéramos ayudarnos a hablar del tema. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? En un país como el cual le metemos inclusive más duro al tema de ser distinguidos, de mostrarle al mundo que logramos altos índices y sí somos capaces, o de repente nos habituamos o nos adaptamos a algunos cambios. No estoy dando ninguna respuesta, pero estoy tratando de tomar la pregunta de Inesita como para que de repente un debate alrededor de estas cosas pueda ser o no ser válido. Simplemente yo estoy de acuerdo en que es interesante la pregunta y que valdría la pena en algún momento llegar a pensar en si ese tipo de cosas, llámese Ponce de León o llámese el premio que sea o la distinción que sea, vale o no vale la pena mantenerlos con esos altísimos niveles. No tengo una respuesta absoluta ni más falsa, pero Jaime y colegas podría ser un bonito tema en algún momento dado. Un saludo especial al conferencista, un tema fascinante y muy bien tratado, con mucha documentación. Yo creo que hay temas importantes y yo creo que la Nacional nos dio mucho a los que participamos allá. No solo era el premio Ponce de León, que en realidad era honorífico, sino también tenía las matrículas de honor. Algunas de ellas, en mi época, por lo menos el que sacaba el primer puesto independientemente del promedio, tenía una beca al extranjero. Algunos de ellos, como Corredor de Estrada y Ricardo Quintana, estuvieron con esa beca en el MIT. En esa época, tal vez una de las universidades más famosas en la ingeniería. Entonces, era un honor importante. No solo el premio Ponce de León era muy honorífico, y era también la cantidad de apoyos que tuvimos los que participamos en la Universidad Nacional fueron inmensos. Yo alguna vez escribí en mi blog, en mi época hacer pilo pagaba. Realmente los que estaban en esa época y dedicamos a estudiar, no teníamos otras actividades así tan importantes como el estudio. Nos fue bien en la vida, realmente fue importante todas esas cosas. Y hay algo que también es importante en la vida y un cierto cambio de filosofía. Yo estudié con los jesuitas y en esa época en el Colegio San Bartolomé de la Merced había mucha competencia. Después, yo no sé con qué movimiento se decidió que eso era malo, la competencia era malo, no había que competir. Entonces, yo creo que esas cosas de competir por todo, por las medallitas que nos daban en la sesión solemne del Colegio de San Bartolomé, por todas esas cosas, marcaron a una generación.
de que la competencia era importante y una competencia leal, una competencia en donde eran los méritos académicos y no tanto los méritos de familia ni de nada de esto. Eso marcó a una generación de su manera de ser. Yo creo que el premio Ponce de León fue un estímulo porque para eso, pero también era los demás, digamos, los siguientes escalones en esa competencia fueron importantes. Muchos tuvimos beca del Banco de la República, de otros porque tuvimos no premio Ponce de León, sino tuvimos unas buenas notas. Y fuimos admitidos en las mejores universidades del mundo, también por esa competencia que había. Y pues realmente, en general, yo pienso que cualquier roce que hubo en esa época por la nota, por la décima, por la centésima, pues ya se ha olvidado. Y hoy en día hay muy buena relación entre el primero, el segundo, el tercero, el décimo. De todo fue una compañía importante, 6 años de participar en la Universidad Nacional y tener todas esas actividades extracurriculares y curriculares. Yo creo que hay más de eso, más de los incentivos y de la competencia que hubo. Y en algún momento esa generación, yo no sé, llegó un vacío. Yo creo que Carlos Rodado tal vez fue como el último ministro de ingeniero de la Universidad Nacional, después de mucho tiempo. Ahora ha habido algunos ministros de este gobierno, no en ingeniería, tal vez Malagón, el ministro de Vivienda, pero todas esas cosas que eran muy frecuentes en los puestos directivos a los ingenieros de la Universidad Nacional, eso como que de un momento a otro se refundió y pasamos de ser siempre nombrados ahí como a otra rol, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas cosas importantes de lo que fue la Universidad Nacional, lo que fue la competencia de esto, y fue los que aprendió uno, y toda esa gran época, no sé si época dorada, de la ingeniería de la Universidad Nacional. Nuevamente, muchas felicitaciones al conferencista por su esto, y le quiero comentar algo que me pasó a mí. Solicité una certificado de notas a la universidad y todavía no he recibido respuesta. Eso hace como 2 años. Pandemia. Me decían que no había, los archivos no estaban correctos. Entonces no tengo certificado de notas para poder aplicar a una universidad porque ya no están refundidos. Ojalá se reactiven y ojalá todas esas cosas las puedan sistematizar, porque estar en Cardex y esto, yo tengo por ahí esas fotocopias que le da uno de cita de esto, de cómo eran las notas de eso, y todavía sé cuánto fue mi promedio, pero actas de grado nunca las solicité y no sé. Y mucha gente quiere saber esas cosas, cuánto fue su promedio, cómo fue las materias que uno veía, que eran unos nombres bien raros y materias exóticas, ¿cómo se llama? Cosmografía, geodesia. Muchas gracias, Álvaro, por los comentarios de otros aspectos importantísimos de las carreras en la Universidad Nacional. Si bien es cierto que hemos tenido en estas sesiones aquí de la Academia Colombiana de la Historia de la Ingeniería y de las Obras Públicas una gran información sobre la historia de las obras públicas, pero lo importante que hemos tenido hoy es la historia de cómo formamos ingenieros en la Universidad Nacional, y eso nos hace también recordar que podemos pedir a representantes de otras universidades que también contemos cómo se han formado ingenieros en otras universidades. Es la parte más importante de las personas, y algo que me parece que hay que destacar también nuevamente es la importancia de las mujeres
en la ingeniería. Cuando yo entré a estudiar ingeniería en la Universidad de los Andes, había una o dos. Hoy hay una cantidad grandísima de mujeres estudiando en las universidades, no solamente ingeniería, sino muchas más materias. El registro universitario es superior al 50% de las mujeres de los hombres hoy en día. Y sobre todo lo que ha destacado también Marcelo, de las mujeres que han obtenido, 2 mujeres han obtenido el premio Ponce de León, a pesar de toda la dificultad. Emocionantísimo en destacar la formación de las personas. Simplemente antes de levantar la sesión, darle las gracias a todos quienes han participado en esta sesión ordinaria número 165, a quienes tuvimos el honor de recibir hoy, a Carlos, a Marcelo, a Clara Elena, a todos los que han participado. Muchísimas gracias a todos y esperamos el próximo mes verlos nuevamente. Un abrazo para todos y levantamos la sesión, señor secretario. Muchas gracias.